Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 1, código 20067, que están cursando esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. En esta segunda clase vamos a ver los aportes que surgen desde el pensamiento económico liberal a la ciencia económica. En la clase pasada habíamos dicho que la ciencia económica surge en un contexto histórico en donde los problemas de producción, distribución y consumo resultan cada vez más complejos, lo que obligan a la necesidad de realizar un estudio sistemático de ellos. Esto sucedió a partir de los descubrimientos geográficos de fines del siglo XV e inicios del siglo XVI. Hasta ese entonces el mundo era básicamente un mundo mediterráneo. Podía hablarse de la India y de China, pero como dos territorios alejados. Ahora bien, hubo en los gobiernos de las principales potencias coloniales de esa época la preocupación por buscar riquezas en otros países, y en ese sentido se organizaron ejércitos en busca de oro, de plata, de cobre, de metales y de piedras preciosas. Para eso entonces se emprendieron las distintas expediciones marítimas hacia Occidente en busca de las denominadas Indias Occidentales, y por esta vía llegamos al tema del descubrimiento de América y toda la discusión que hay sobre la posterior colonización del continente americano, así también como otros descubrimientos geográficos que tienen que ver con el continente africano. Bien, aclarada esta cuestión, si uno quiere analizar lo que han sido los primeros tiempos de la ciencia económica, ahí vamos a tener el surgimiento de una corriente, que es la corriente mercantilista, que más que una corriente teórica, lo que es el mercantilismo es un conjunto de prácticas de política económica. Básicamente, ¿qué decían los mercantilistas que ocuparon el centro de la escena en la ciencia económica desde el año 1500 hasta mediados del siglo XVIII? En principio planteaban que la riqueza de una nación se mide en oro, en plata, en metales que esa nación puede acumular. Aparecen algunas discusiones sobre cómo se puede acumular oro, plata, metales, y hubo dos posturas al respecto. Por un lado, la necesidad de encargar expediciones militares a territorios lejanos en busca del oro, del plata, de los metales, de la plata y de los metales, y por otro lado surgió una corriente que planteaba que la mejor manera de aumentar en un país el oro, la plata y los metales era a través del comercio. Bueno, básicamente acá hubo una división entre los mercantilistas denominados metalistas, fundamentalmente España y Portugal, y los mercantilistas con prácticas comercialistas, que son el caso de Inglaterra y de Francia. Bueno, pero dado que era importante el tema de organizar expediciones militares, no es de sorprender que los mercantilistas señalaran que para que aumente la riqueza previamente tiene que aumentar la población. Resulta claro y evidente que el centro de análisis en lo que es el sistema económico desde el punto de vista de los mercantilistas se halla en el comercio, en la esfera de la distribución. Y en relación al comercio y a la política comercial de una nación, en la corriente comercialista se plantea que el indicador fundamental de bienestar de una nación es el saldo positivo de la balanza comercial, es decir, que las exportaciones superen a las importaciones. Y para eso, por supuesto, hay que tomar medidas de política económica que protejan a los exportadores y que de alguna manera frenen la entrada de artículos importados. Es decir, el objetivo, lo que se busca, es que ingrese más oro, más plata, más metales a una nación y salga menos oro, menos plata y menos metales. Entonces, básicamente esa fue la política o la concepción de los mercantilistas. La respuesta a la corriente mercantilista surge en Francia con la fisiocracia. Es decir, la fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Los fisiócratas eran básicamente miembros de la nobleza. Los fisiócratas van a modificar el enfoque de los mercantilistas fuertemente, porque ellos van a plantear que el dinero es una parte de la riqueza, que en realidad la riqueza está asociada al trabajo agrícola, a la producción agrícola, es decir, a la producción de alimentos que son fundamentales para que pueda existir la reproducción de la sociedad. Ahora bien, sobre esa base entonces,
el planteo de los fisiócratas va a ser el opuesto al de los mercantilistas. En realidad, primero debe aumentar la riqueza para que después crezca la población. Y el centro de análisis de los fisiócratas va a ser fundamentalmente la producción agrícola. Entonces, la política comercial que va a plantear los fisiócratas va a ser la defensa del libre comercio. Por supuesto que esta defensa del libre comercio favorecía claramente a Francia, que era el país que tenía las extensiones de tierra más fértiles en ese momento. Por supuesto que los fisiócratas intentaron explicar el funcionamiento del sistema económico a partir de introducir cambios también en el análisis en relación a los mercantilistas. Son los fisiócratas los primeros que van a plantear el análisis de clases sociales. Es decir, van a definir las clases sociales a partir del lugar que ocupan los ciudadanos en el proceso de creación de riqueza. Y el principal exponente de la corriente fisiócrata, François Quesnay, va a señalar en el año 1759, en su obra fundamental, que se llama Tableau économique, va a plantear concretamente que existen tres clases de ciudadanos. Están por un lado los ciudadanos que integran la clase productiva, que son los trabajadores agrícolas, los campesinos, los que producen alimentos para el conjunto de la sociedad. Luego tenemos la clase gobernante, en donde tenemos a los nobles, a los terratenientes, al clero, y la clase gobernante carga por derecho natural, dice Quesnay, con los cuidados de la administración de la riqueza de la sociedad. Es decir, lo que está planteando Quesnay es que existe un grupo de ciudadanos que nacieron para gobernar, y por supuesto dentro de esos ciudadanos está la nobleza, los terratenientes, el clero y también la corriente fisiócrata. Y el resto de la sociedad lo denominaba, François Quesnay los denominaba clase estéril. Es decir, estaba compuesto por artesanos, comerciantes, industriales, obreros, que no generaban riqueza alguna, sino que vivían a costa de la riqueza que generaba la clase productiva y gracias a los cuidados de la administración de la riqueza que hacía la clase gobernante. En ese sentido, la clase estéril era considerada poco menos que parásitos sociales. Bueno, lo cierto es que la corriente fisiócrata entonces introduce novedades en el análisis de lo que es el sistema económico. Son los primeros que hablan de flujo circular del ingreso y lo que es el flujo circular de bienes y servicios, tema que vimos cuando desarrollamos en la primera clase el concepto de sistema económico. Va a haber dos exponentes de la corriente mercantilista y la corriente fisiócrata. Por el lado de los mercantilistas, el filósofo escocés David Hume, y por el lado de los fisiócratas, el economista Jacques Turgot, que son amigos íntimos de Adam Smith y de alguna manera van a tener influencia en la obra que va a desarrollar Adam Smith. Adam Smith va a publicar su obra principal, que es La riqueza de las naciones, en el año 1776, y es una obra que critica a los mercantilistas y a los fisiócratas. ¿Cómo va a plantear Adam Smith el tema de la riqueza nacional? En principio, para tener una idea de quién es Adam Smith nace en 1723 en las afueras de Edimburgo, en Escocia, cursa estudios en la Universidad de Glasgow, en donde él es doctorado en filosofía. Antes de los 30 años está al frente de una cátedra de lógica en la Universidad de Glasgow y cerca del final de su vida va a terminar siendo rector de la Universidad de Glasgow. Es decir, parece que en esa época se vivía bastante bien de los ingresos monetarios siendo un docente universitario. Bueno, lo cierto es que Adam Smith tiene un antecedente desde el punto de vista de producción bibliográfica antes de La riqueza de las naciones, que es la teoría de los sentimientos morales, que es un texto fundamentalmente de filosofía. Adam Smith fue influenciado por la filosofía inglesa de la época y también por su formador, por su maestro en la secundaria. En la filosofía inglesa de la época se destacaba fundamentalmente John Locke, quien a finales del siglo XVII había planteado la necesidad de establecer una separación en un sistema democrático entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, algo que resulta bastante complejo realizar en la actualidad en la República Argentina. Pero básicamente lo que decía John Locke es que el individuo tenía móviles egoístas, es decir, cada persona busca su bienestar individual.
La formación filosófica que tuvo Adam Smith fue a través de su maestro, un filósofo irlandés, Francis Hutcheson, que decía exactamente lo contrario. Él planteaba que lo predominante en la conducta humana era el altruismo, es decir, pensar fundamentalmente en el otro antes de tomar decisiones. Lo cierto es que en esta combinación entre egoísmo y altruismo, Adam Smith lo va a resolver de manera admirable dentro de su texto La teoría de los sentimientos morales, cuando va a decir que no debemos el pan que consumimos a la generosidad de los panaderos, sino a su egoísmo. Esto significa que cada individuo puede buscar su felicidad de manera individual, pero puede contribuir a la felicidad colectiva. Y ese es el caso de los panaderos. Bueno, esta idea Adam Smith la va a desarrollar y va a decir que es como si existiese una mano invisible que hace que cada individuo persiga un objetivo de felicidad individual sin que eso sea un obstáculo para la felicidad de la sociedad en su conjunto. Bueno, esta doctrina de la mano invisible recibió distintas interpretaciones, pero por lo general la predominante es que Adam Smith planteaba la mano invisible del mercado, y lo que hacía dentro de su sistema de pensamiento es jerarquizar lo que significaba para él lo más importante de una sociedad, que era el desarrollo del intercambio. Aún así, Adam Smith va a publicar La riqueza de las naciones en 1776, y lo primero que va a decir es que la riqueza de las naciones depende del trabajo útil de sus ciudadanos. Si subrayamos el término útil, significa que lo que está planteando Adam Smith es que las personas producen cosas, producen objetos con el objeto de satisfacer necesidades básicas y ser feliz en la satisfacción de esas necesidades. Entonces, en ese sentido plantea el tema de lo que es el trabajo útil. Y Adam Smith sostiene que el trabajo útil depende de la división del trabajo. Y cuando habla de división del trabajo, habla de la parcelación de las tareas necesarias para producir un artículo. Para Adam Smith, la división del trabajo tiene tres grandes ventajas para una sociedad. Primero es el incremento de la habilidad, de la destreza de los trabajadores. En segundo lugar, toda la economía del tiempo que se pierde cuando se pasa de una tarea a otra, si esas tareas las realiza solo una misma persona. Y por último, el tema de todos los inventos, toda la aparición de maquinarias nuevas que facilitan y abrevian el trabajo humano. Esto dicho en el contexto del inicio de la revolución industrial en Inglaterra. Bueno, lo cierto es que Adam Smith va a plantear que esta división del trabajo, a su vez, está condicionada por lo que es el desarrollo del intercambio. De manera que en la medida que se desarrolle el intercambio, va a aumentar la división del trabajo. Si aumenta la división del trabajo, va a aumentar el trabajo útil de los ciudadanos y de esa manera va a aumentar la riqueza nacional. Es así entonces como Adam Smith comienza a introducir, para explicar el tema del desarrollo del intercambio, la necesidad de utilizar dinero en las operaciones económicas, en las transacciones económicas. Y por esta vía comienza a internarse en el concepto de valor, en donde Adam Smith establece una separación entre el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es la utilidad que tiene un objeto en particular, mientras que el valor de cambio lo que expresa es que ese objeto puede ser cambiado por otros y que la manera de poder establecer una equivalencia entre los objetos que se intercambian es a través de la utilización del dinero. Adam Smith plantea que hay una relación paradójica entre lo que es el tema del valor de uso y el valor de cambio, en el sentido que pueden encontrarse determinados bienes que tengan un alto valor de cambio pero un bajo valor de uso, y al mismo tiempo podemos encontrarnos situaciones en donde haya un alto valor de uso y un bajo valor de cambio. Entonces, por ejemplo, si consideramos los diamantes tienen un alto valor de cambio pero tienen un bajo valor de uso, los utiliza una minoría de la sociedad. En cambio, cuando vamos a la otra situación, tenemos que el agua y muchos recursos naturales tienen un alto valor de uso y tienen un bajo valor de cambio. ¿Para qué hace este análisis Adam Smith? Fundamentalmente para plantear que lo conveniente es medir el valor a través del valor de cambio. ¿Por qué? Porque la importancia para Adam Smith radica en el desarrollo del intercambio y en el rol que juega el dinero en ese proceso. El dinero entonces facilita el intercambio.
¿De qué depende el valor para Adam Smith? El valor depende de lo que es la cantidad de trabajo ajeno que puede adquirir una persona. ¿Y cómo se determina esta idea de la cantidad de trabajo ajeno? Bueno, básicamente la mayoría de las cosas que nosotros consumimos en la vida son generadas con trabajo ajeno. Por lo tanto, nosotros podemos acceder a ellas mediante el intercambio. Entonces, en ese sentido, plantea Adam Smith que el valor depende de la cantidad de trabajo ajeno. Y desarrolla un ejemplo planteando que en las sociedades más antiguas, en las sociedades de cazadores, si por ejemplo un animal costaba el doble de tiempo su captura en relación a otro, era lógico que el animal que más tiempo demoraba su captura tuviera un valor más alto en lo que sería la relación de intercambio. Pero claro, eso Adam Smith lo desarrolla para una sociedad de cazadores. Si se ingresa en el estudio de una sociedad moderna, lo que se tiene es que es el dinero el que facilita el intercambio y es importante entonces la utilización del mismo más que el tema de la cantidad de trabajo. Es decir, el valor depende de la cantidad de trabajo, pero se termina midiendo en dinero. ¿Y quiénes poseen dinero en una sociedad? Y ahí es donde Adam Smith ingresa en el análisis de las clases sociales. Las clases sociales para Adam Smith son tres: los trabajadores, los empresarios y los terratenientes. Los trabajadores tienen un ingreso monetario, que es el salario, mientras que los empresarios tienen un ingreso monetario, que es la ganancia o beneficio. Mientras que, por último, los terratenientes van a tener un ingreso monetario, que es la renta. Por lo tanto, el ingreso tiene tres componentes: el salario, el beneficio y la renta. Bien, dicho esto, entonces, lo que vamos a tener es que las fuentes originarias del valor de cambio para Adam Smith son el salario, el beneficio y la renta. Luego de decir esto, lo que va a plantear Adam Smith es la necesidad de analizar los intercambios que hay en los mercados a partir del precio que tienen los distintos artículos. Y el precio va a tener tres componentes para Adam Smith. Los tres componentes del precio son el salario, la renta y el beneficio. Entonces, sobre esta base, Adam Smith va a desarrollar una teoría sobre el intercambio en donde va a plantear que el precio de mercado oscila alrededor del precio natural. ¿Y qué es el precio natural? El precio natural es aquel precio conformado por la tasa media del salario, de las rentas y de los beneficios. Aquí hay que aclarar que cuando Adam Smith hace esta distinción entre precio de mercado y precio natural, lo que está haciendo es comparar una variable observable, que es el precio de mercado, que puede tener oscilaciones, puede tener sus altas y sus bajas, con un precio medio que no es observable, y ese es el precio natural. Ahora, este precio natural del cual habla Adam Smith no es un precio de equilibrio de corto plazo como se desarrollan los manuales de microeconomía, sino que el concepto de precio natural en Adam Smith está vinculado con el largo plazo, porque Adam Smith dice que el precio natural depende de lo que es el estado de la sociedad. Si una sociedad está enriqueciéndose, el precio natural va a ser creciente. Si una sociedad se está empobreciendo, el precio natural va a ser decreciente. Y si en una sociedad hay una situación de estancamiento, hay un estado estacionario, es decir, que la economía ni crece ni decrece, en ese caso entonces el precio natural va a ser constante. Entonces, ¿qué está pensando Adam Smith cuando habla del precio de mercado oscilando al precio, alrededor del precio natural? Está pensando fundamentalmente en la riqueza de las naciones, por lo tanto el precio natural es creciente. La obra de Adam Smith se llama La riqueza de las naciones, no se llama el empobrecimiento de las naciones o el estancamiento de las naciones. Entonces, dicha esta cuestión, el precio de mercado está oscilando alrededor de un precio natural. Si el precio de mercado está oscilando alrededor del precio natural, cabe preguntarse ¿por qué oscila alrededor del precio natural?
¿por qué no puede alejarse del precio natural? Y la respuesta que da Adam Smith a esta cuestión es que existe una relación inversa entre salarios y beneficios. Podemos tener dos situaciones, una en donde el precio de mercado es mayor al precio natural y otra en donde el precio de mercado es inferior al precio natural. ¿Qué sucede en cada una de esas dos situaciones? Si el precio de mercado es mayor al precio natural, vamos a tener que los empresarios que logran vender esos artículos que producen van a obtener beneficios por encima del beneficio natural. Pero por otro lado, va a haber trabajadores que a precios más altos no van a poder adquirir esos artículos. Entonces el salario va a estar por debajo del salario natural. Es decir, que si el precio de mercado se encuentra por encima del precio natural, hubo un avance del beneficio a costa del salario en la sociedad. Entonces, como el precio de mercado está por encima del precio natural, lo que sucede es que hay trabajadores que no pueden llegar a consumir esos artículos que se producen por encima de lo necesario. Pero también hay empresarios que no pueden vender lo que producen. Entonces, ¿qué van a hacer estos empresarios tratando de vender lo que producen? Disminuir el precio. Al bajar el precio, ¿qué va a suceder? El trabajador va a recuperar poder adquisitivo y entonces el salario va a empezar a crecer, mientras que el beneficio va a empezar a acercarse al beneficio natural. Sin embargo, en el análisis de Adam Smith no terminan coincidiendo el beneficio con el beneficio natural y el salario con el salario natural, sino que muy por el contrario, disminuye el precio de mercado hasta ubicarse por debajo del precio natural. Y cuando eso sucede, ahora pasa lo contrario. El salario de los trabajadores avanza a costa del beneficio de los empresarios. Entonces, en ese caso, lo que va a suceder es que va a empezar a aumentar el precio y al aumentar el precio, el beneficio va a recuperar terreno a costa de un menor poder adquisitivo del trabajador y entonces el beneficio va a empezar a costa del salario. Pero nuevamente se va a pasar de largo y entonces sucesivamente lo que vamos a ver son oscilaciones del precio de mercado alrededor del precio natural. Es decir, Adam Smith no está analizando el equilibrio del mercado, sino que está analizando la estabilidad de una economía de mercado. Por eso el precio de mercado oscila alrededor del precio natural, pero no se aleja, porque está planteando la noción de estabilidad. Hasta aquí el procedimiento lógico de Adam Smith puede decirse que es impecable, pero esta teoría tiene una debilidad, y es que dentro de los componentes del precio también está la renta. Entonces el interrogante inmediato es, ¿y qué sucede con la renta? Entonces Adam Smith, cuando toca el tema de la renta, dice que la renta es un precio de monopolio que no guarda ninguna relación con la calidad de los suelos. Pero además aclara que en el contexto, por supuesto, de Gran Bretaña del siglo XVIII, donde él desarrolla su obra, la cantidad de tierras fértiles es abundante. Entonces alcanza para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, si esto es así, lo que va a suceder es que aunque el terrateniente tenga el poder de cobrar un precio más caro por el terreno que está ofreciendo para una actividad productiva, o sea, aunque el terrateniente pueda tener una renta de monopolio más alta que la situación de lo que es el valor medio del mercado, esto no lo va a poder sostener demasiado tiempo y entonces el terrateniente se va a tener que adaptar a las situaciones del funcionamiento del mercado y esto entonces va a impedir que el precio de mercado se aleje del precio natural. Bueno, esta idea de que hay abundancia de tierras fértiles y que la renta del terrateniente es un precio de monopolio fue bautizado después como la teoría de la renta absoluta, término que en ningún momento usó Adam Smith, pero de esta manera es tratado en los manuales de economía. Bueno, por último, para ir finalizando, cerrando la idea de lo que plantea Adam Smith hace una defensa de la clase empresarial. Adam Smith va a plantear que es el empresario que vuelca su dinero para la producción de artículos el que más contribuye a la generación de trabajo útil de la sociedad. O sea que es el principal agente en lo que es la creación de la riqueza nacional.
Esto es básicamente lo que plantea entonces Adam Smith. Si tenemos que hacer una síntesis, fíjense la importancia que le da Adam Smith a lo que es el desarrollo del intercambio. El desarrollo del intercambio, ¿por qué es importante? Primero, Adam Smith comienza diciendo que el valor depende de lo que es la cantidad de trabajo ajeno, pero cuando dice cantidad de trabajo ajeno significa que la mayoría de las cosas que consumimos se generan con el trabajo de otros. ¿Y cómo llegan a nosotros? A través del intercambio. Comienza diciendo que el valor depende o surge en la esfera de la producción, pero necesita una medición de dinero, y vemos que el dinero facilita el intercambio. Y de la misma manera, en la teoría de la distribución del ingreso, plantea cómo el precio de mercado oscila alrededor del precio natural, y de pronto aparece la renta del terrateniente como rompiendo esa lógica, pero en última instancia la renta del terrateniente debe adaptarse a la situación del mercado. Por lo tanto, lo que termina siempre primando en el análisis de Adam Smith es el desarrollo del intercambio. Fundamental, entonces, el desarrollo del intercambio para generar una mayor riqueza nacional. Bueno, esto es el planteo de Adam Smith. Este planteo de Adam Smith lo desarrolla antes de la Revolución Francesa de 1789. Cuando se produce la Revolución Francesa de 1789, se altera la armonía y las relaciones entre las clases sociales. Y entonces comienzan a tener una importancia creciente los conflictos por la distribución del ingreso. No es casual que David Ricardo, quien sucede a Adam Smith dentro de lo que es el pensamiento económico liberal, plantee que el objetivo fundamental de la economía política es estudiar las leyes que rigen la distribución del ingreso. Bueno, David Ricardo desarrolla esta teoría después de la Revolución Francesa de 1789, y para poder desarrollar esta teoría, para poder llegar a esta conclusión, por supuesto, tuvo la influencia de la Revolución Francesa de 1789, y también, por supuesto, debe mencionarse el tema del estallido de las guerras entre Francia e Inglaterra, lo que fueron las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas empezaron hacia fines del siglo XVIII y ocuparon una buena parte de los primeros 2 décadas del siglo XIX. Justamente en ese contexto, David Ricardo va a desarrollar su obra. ¿Qué va a hacer David Ricardo? En principio, en 1798, él va por primera vez a tomar contacto con la obra de Adam Smith, que le va a producir una gran admiración, pero va a advertir que hay algunos pensamientos con los cuales él no comparte, y de esa manera y humildemente va a hacer sus contribuciones críticas a lo que es el pensamiento económico de Adam Smith. En primer lugar, ¿por dónde empieza David Ricardo? Por el concepto de valor. El valor, dice David Ricardo, depende de la cantidad relativa de trabajo. Esta cantidad relativa de trabajo se mide en horas hombre, es decir, X cantidad de horas y fracción que tarda un individuo en producir un artículo. David Ricardo define de esta manera el valor tanto para las sociedades antiguas como para las sociedades modernas. Advierte que en el ejemplo de las sociedades de cazadores, para David Ricardo, Adam Smith desarrolla un planteo equivocado, porque plantea que un animal que tarda más tiempo en ser capturado va a valer más que el que tarda menos tiempo. Y entonces Ricardo va a decir que el valor de un animal que es capturado no depende solo del tiempo de su captura, sino también del arma, es decir, el capital que tiene su cazador. Y esta arma, este capital, fue generado con trabajo humano en un periodo anterior. Bueno, no vamos a analizar las implicancias de esta afirmación. Algunos autores fantasean que David Ricardo estaba pensando en una suerte de teoría de la explotación capitalista, absolutamente alejado de la realidad. Ricardo en realidad se ocupa del tema del valor porque está analizando la obra de Adam Smith, pero su obsesión es el problema de la distribución del ingreso. Eso es lo que hay que tener en claro. Entonces, Ricardo desarrolla una teoría del capital que es similar a la de Adam Smith, es decir, para Ricardo el capital debe separarse en todo lo que tiene que ver con el lento consumo productivo. A eso se lo llama capital fijo, ejemplo las máquinas, los edificios,
tardan un tiempo en consumirse productivamente, y está el otro capital, que es el capital circulante de rápido consumo productivo, en donde están las materias primas y los salarios. La preocupación de David Ricardo de lo que es la duración del capital tiene que ver también con lo que es el cambio tecnológico. Es decir, Ricardo desarrolla su obra cuando el proceso de la revolución industrial se está mucho más desarrollado que al inicio, que era el momento donde Adam Smith publica La riqueza de las naciones. Entonces, el punto para David Ricardo es buscar la manera de medir el valor, y llega a la conclusión que lo que más se aproxima a una medida invariable del valor es el dinero hecho con oro. Y de esta manera, entonces, Ricardo prácticamente termina coincidiendo con Adam Smith, en el sentido que el valor depende de la cantidad de trabajo, pero en última instancia se mide en dinero. Ricardo directamente lo que dice es que ha tratado este tema y ha hecho sus observaciones con Adam Smith, y que para él el objeto fundamental de estudio son las leyes que rigen la distribución del ingreso. Y entonces de esta manera se mete en el terreno de la distribución del ingreso. Ricardo coincide con Smith en que hay tres clases sociales: trabajadores, empresarios y terratenientes, con sus ingresos monetarios, es decir, salario, beneficio y renta. Ricardo coincide con Adam Smith que el salario y el beneficio tienen una relación inversa, y coincide también que el precio de mercado oscila alrededor del precio natural. Sin embargo, la mayor discrepancia de Ricardo con Adam Smith va a ser en relación a la renta. Para David Ricardo, la renta depende de las distintas variedades de suelos y de la escasez de tierras fértiles. Estas dos expresiones, es decir que la renta de la tierra depende de la escasez de suelos, ¿sí?, de la cantidad de tierras fértiles y de las distintas calidades de tierra, hace que en algunos textos se llame a la teoría de David Ricardo como la teoría de la renta diferencial. Es decir, Ricardo plantea que hay una relación inversa entre salario y beneficio, pero también hay una relación inversa entre renta y beneficio. Y aquí entonces es donde aparece la discrepancia mayor con Adam Smith. ¿Cómo es el tema de la renta diferencial, o lo que se llama renta diferencial? Nosotros tenemos una sociedad que tiene una producción fundamentalmente de alimentos para satisfacer las necesidades de la población. Es el empresario en que invierte en la organización de la producción. Supongamos que existen tierras de alta fertilidad y esas tierras son abundantes en relación a la población. Si eso fuese así, Ricardo dice que no tendría sentido hablar de renta si todas las tierras tuviesen la misma calidad, si los suelos tuviesen la misma calidad. Pero sucede que eso no es así, que la población crece y que la cantidad de tierras fértiles resultan escasas en relación a lo que es la población. Entonces hay que utilizar terrenos de menos fertilidad, supongamos que sean terrenos de fertilidad media, ¿sí? Bueno, en ese caso, el terrateniente dueño del terreno de alta calidad de los suelos va a cobrar una renta por la diferencia de rendimientos entre el terreno más fértil y el menos fértil. Ahora bien, lo que va a suceder con el transcurso del tiempo es que esos terrenos de fertilidad media no van a alcanzar para satisfacer las necesidades de la población que crece. Los pobres tienen la maldita costumbre de multiplicarse. Entonces van a aparecer terrenos de fertilidad inferior. Y cuando aparecen terrenos de fertilidad inferior, los terratenientes dueños de los terrenos de fertilidad media van a cobrar una renta por la diferencia de calidad suelo entre fertilidad media y fertilidad inferior. Pero ¿qué más va a pasar? Los terratenientes dueños de los terrenos de mayor calidad van a incrementar su renta. Entonces, si esto sigue su curso y siguen apareciendo cada vez más terrenos de menor fertilidad, ¿qué es lo que va a suceder? El empresario va a terminar pagando rentas cada vez más altas por tierras cada vez menos fértiles. Y si esto es así, la sociedad va a llegar a un estado estacionario. Esa es la preocupación de David Ricardo, en el contexto que Inglaterra y Francia estaban en guerra, y Francia era el proveedor de alimentos y materias primas más baratas principal que tenía Inglaterra. ¿Sí? Bueno, hecha
hecha esta aclaración sobre lo que es el tema de la renta diferencial, ¿cuál es la solución que ve David Ricardo al problema de la renta diferencial? Para Ricardo es fundamental la apertura del comercio internacional, que no haya trabas en el comercio internacional, que haya libre comercio. ¿Por qué? Porque si hay libre comercio aparece la posibilidad de poder vender productos manufacturados ingleses en otros mercados a través de exportaciones, y al mismo tiempo aparece la posibilidad que se puedan adquirir, que se puedan importar materias primas y alimentos más baratos. Por lo tanto, estas dos cuestiones, la posibilidad de exportar artículos manufacturados que no se pueden vender en Inglaterra a otros países e importar alimentos y materias primas más baratos, obligatoriamente van a hacer que el terrateniente deba cobrar una renta más baja por el uso de los suelos dentro de Inglaterra. Entonces, con el comercio internacional se soluciona el problema de la renta diferencial. Y de esta manera, Ricardo lo que dice que el comercio internacional es capaz de lograr la felicidad colectiva y el bienestar de todos los países, ¿sí? Por supuesto que Ricardo está suponiendo que todos los países aceptan el precio en el mercado internacional. No hay ningún país que tenga suficiente poder para imponer el precio de los productos que vende en el mercado mundial. Esto desde ya va a ser objeto de polémica y va a ser rebatido por otras corrientes de lo que es la ciencia económica. Lo cierto es que David Ricardo de esta manera encuentra una especie de mano invisible en el comercio internacional que soluciona los problemas de conflicto en la distribución del ingreso. Aquí hay una cuestión que debe puntualizarse, es que en Adam Smith estaba también la separación de clases sociales entre trabajadores, empresarios y terratenientes, pero lo que primaba en el análisis de Adam Smith era la armonía colectiva, es decir, se desarrollaba el intercambio aún en el marco de una economía cerrada, y ese desarrollo del intercambio hacía que los terratenientes tenían que adaptarse a la situación de lo que es el funcionamiento de los mercados. En el caso de Ricardo esto no sucede, hay un conflicto entre la renta de los terratenientes y el beneficio de los empresarios que no puede resolverse en el marco de una economía cerrada. En el marco de una economía cerrada lleva a un estancamiento de la sociedad. Entonces la manera que encuentra David Ricardo de solucionar el problema es a través del comercio internacional, para que disminuya la renta de los terratenientes y desaparezca esa renta diferencial que tanto daño le está haciendo a la economía. Entonces, en Ricardo hay sí un análisis de conflicto fundamentalmente entre los terratenientes y los empresarios. Y esto por supuesto que es una consecuencia propia de todo lo que fue el proceso histórico y la experiencia de la Revolución Francesa de 1789. Entonces no es casual que Ricardo plantee esta cuestión, pero tampoco es casual que Ricardo finalmente termine resolviendo el problema a partir del buen funcionamiento de los mercados, aunque a diferencia de Adam Smith incorpora el comercio mundial, incorpora todo lo que es el mercado mundial. Y eso para la época de Ricardo fue toda una genialidad, porque si uno analiza lo que fue el proceso de independencia de América del Sur, en donde estamos nosotros, inmediatamente se da cuenta que Inglaterra tuvo influencia en lo que significó la independencia económica de América del Sur, y la bandera del libre comercio que siempre levantó Inglaterra le vino muy bien, porque de esa manera pudo colocar sus productos manufacturados y al mismo tiempo comprar alimentos y materias primas más baratos de América del Sur. Entonces, en ese sentido, lo que establece David Ricardo es una división internacional del trabajo ya en las segundas décadas del siglo XIX, que de alguna manera es lo que va a ser un antecedente de lo que se denomina el modelo centro-periferia, es decir, la división internacional del trabajo, en donde los países subdesarrollados exportan productos primarios y los países desarrollados exportan productos industriales.
Al mismo tiempo, dentro del análisis ricardiano, es interesante observar el tema de la defensa de la clase empresaria, en el sentido de que Ricardo dice que la clase empresaria es la que más hace por el progreso de la nación. Uno cuando lee lo que escribe David Ricardo, parece como que estuviera viendo una película, de esas películas de piratas, en donde el muchachito, que sería el empresario, con una espada, pelea contra dos al mismo tiempo. Por un lado tenemos al terrateniente, que es experto en el manejo de la espada, y por el otro lado tenemos al trabajador, que es medio tonto para manejar la espada. Téngase presente que Ricardo muere en 1823 y hacia fines de la década de 1820 es cuando surgen los primeros sindicatos. Entonces era una situación de fragilidad para los trabajadores, que cobraban un salario de subsistencia que alcanzaban para ellos y para su familia, y satisfacer sus necesidades mínimas y elementales. Bueno, esto es lo que sucedió en la época de Ricardo. El muchachito con una espada peleando contra un experto espadachín y con otro espadachín medio tonto. Lo que nosotros vamos a ver en la próxima clase son los aportes que realiza Karl Marx a la ciencia económica. O dicho de otra manera, vamos a ver cómo los tontos aprendieron a manejar la espada. Eso es lo que nos espera en la próxima clase, cuando desarrollemos el pensamiento económico de Karl Marx. Así que espero que los conceptos de estas clases le hayan resultado útiles para poder responder a las preguntas que ustedes tienen en los trabajos prácticos domiciliarios y al mismo tiempo en el examen. Y desde ya que estoy abierto a todas las consultas que quieran hacer a través de la casilla de correo de mail que tienen ustedes mía en su poder. Así que bueno, les agradezco mucho su predisposición y nos vemos en la próxima clase para ver el pensamiento económico de Karl Marx. Buenas tardes.